¿Qué harías si tu familia le quitara a tu hijo su objeto más preciado? Y luego simplemente se encogieran de hombros y dijeran, es solo un niño. ¿Para qué necesita esas cosas? El momento en que escuché a mi hijo preguntar, papá, ¿qué hice mal para que el abuelo y la abuela me traten mal? Fue cuando supe que tenía que elegir. Mantener la paz con mis padres o proteger a mi hijo. Hice mi elección. Y la forma en que terminó esta historia significa que mi familia nunca volverá a ser la misma. Antes de entrar en los detalles de esta historia, permítanme agradecerles desde el fondo de mi corazón. Gracias por tomarse el tiempo de seguir esta historia. Hola a todos, soy Holden, tengo 36 años, trabajo como contador remoto y crío a mi hijo solo en los suburbios de Cincinnati. La historia que cuento hoy comenzó un sábado por la tarde en junio, cuando llevé a mi hijo a casa de mis padres para buscar unas tarjetas de béisbol para su presentación escolar. El nombre de mi hijo es Kieran. Había estado emocionado toda la semana anterior a eso. Ya había escrito su presentación sobre la tarjeta de Mickey Mantle de 1952, la tarjeta que mi bisabuelo compró con el salario de 2 semanas en 1958. Todas las noches antes de dormir, mi hijo me leía su borrador, con los ojos iluminados mientras hablaba de la historia de la tarjeta, como si hablara de un amigo cercano. Mi abuelo, el abuelo Howard, acababa de mudarse a un asilo de ancianos 3 semanas antes. No porque estuviera débil. Todavía cocinaba para sí mismo, todavía conducía a la tienda todas las semanas. Pero mis padres dijeron que la casa necesitaba espacio y que él necesitaba atención profesional. Yo no estuve de acuerdo, pero tampoco dije nada. Ese fue mi primer error. La colección estaba en la caja fuerte a prueba de fuego en la vieja oficina del abuelo. La habitación todavía olía levemente a cigarrillos y aceite de madera, como si nunca se hubiera ido. Ingresé la contraseña, que seguía siendo el cumpleaños de mi difunta abuela, y abrí la pesada puerta de acero. ¿Vacía? No parcialmente vacía. Vacía, como si nunca hubiera habido nada dentro. Me quedé allí atónito. Kieran se apretujó para mirar y vi cómo la luz de sus ojos se desvanecía. No lloró. No gritó. Simplemente se quedó allí de pie, con su pequeña mano tocando la fría pared de acero de la caja fuerte, como si tratara de sentir rastros de las tarjetas que solían estar allí. Luego se volvió hacia mí. Su voz era pequeña y cuidadosa, como si la pregunta pudiera meterlo en problemas. Papá, ¿el bisabuelo está enojado conmigo? ¿Qué hice mal? En ese momento, sentí como si alguien acabara de meter la mano en mi pecho y me estrujara el corazón hasta la muerte. Me arrodillé a la altura de sus ojos, tratando de mantener la voz tranquila mientras respondía. No hiciste nada malo. Averiguaré qué pasó. Después de decir eso, le dije a Kieran que esperara allí y salí de la habitación. Todavía esperaba que esto fuera solo un malentendido. Tal vez mis padres movieron la colección a otro lugar para guardarla mejor. Tal vez el abuelo se la llevó cuando se mudó al asilo. Tal vez había alguna explicación razonable. Pero cuando entré a la cocina y vi a mi mamá desplazándose casualmente por su teléfono, buscando ideas de decoración para su próximo viaje en casa rodante, supe que estaba completamente equivocado. Me quedé allí mirando a mamá, pero mi mente ya no estaba en esa cocina. Los recuerdos de las tardes de domingo regresaron de golpe. Mi abuelo había dedicado toda su vida al béisbol. Cuando era joven, jugaba como amateur en ligas locales. No era lo suficientemente bueno para ser profesional, pero era lo suficientemente apasionado como para pasar 60 años ininterrumpidos coleccionando. Había reunido más de 2,000 tarjetas de los años 50 a los 70, guardándolas como la gente guarda oro en esa caja fuerte a prueba de fuego, con listas detalladas, fotos de cada tarjeta e incluso certificados de autenticación de organizaciones de calificación profesional. Las tarjetas más valiosas incluían la de Mickey Mantle de 1952, con un valor de unos $45,000, la tarjeta de novato de Hank Aaron de 1954, con un valor de unos $12,000, y la de Roberto Clemente de 1955, con un valor de unos $8,000. La colección completa se estimaba en $95,000. Pero para Kieran, el valor de esa colección no estaba en esos números.
Cada domingo durante los últimos 2 años, llevaba a Kieran a visitar a su bisabuelo. Los dos se sentaban en ese viejo sofá viendo jugar a los Cincinnati Reds y él contaba historias sobre cada tarjeta como si hablara de viejos amigos. Una vez tomó la tarjeta de Willie Mays de 1954, con los ojos iluminados mientras se volvía hacia Kieran. Compré esta a un chico en San Francisco en 1962. No tenía idea de lo que tenía en las manos. Pagué $5. Tu bisabuela me gritó por malgastar dinero. Se rió entre dientes ante el recuerdo, luego se inclinó hacia Kieran, bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto. Ahora vale tanto como un auto, pequeño. Kieran era un niño tímido del que se burlaban en la escuela porque no era bueno en los deportes. No podía lanzar una pelota, no podía correr las bases, pero podía recitar el promedio de bateo de cada miembro del Salón de la Fama. Cada pequeño detalle que el bisabuelo le había enseñado. Esa colección era la prueba de que Kieran sabía algo, de que tenía valor, de que no era el niño inútil que los matones de la escuela decían que era. Hace 2 años, el abuelo me llamó aparte y me mostró una carpeta. Adentro había un documento de donación notariado que transfería la propiedad de toda la colección a Kieran. Después de que terminé de leer, me miró con una expresión solemne y me dijo, quiero estar seguro. La gente muestra su verdadera cara cuando hay dinero de por medio. En ese entonces, pensé que solo estaba siendo demasiado cauteloso. Era viejo. Tenía derecho a preocuparse por el futuro. Nunca pensé que las personas de las que hablaba eran mis propios padres. El recuerdo se desvaneció cuando escuché la voz de Kieran haciendo eco desde la oficina del abuelo. Regresé por él, y mientras caminábamos por el pasillo, mis ojos se detuvieron en las fotos familiares colgadas en la pared. O más exactamente, las fotos dedicadas a Troy, mi hermano menor. Troy graduándose de la secundaria. Troy casándose. Troy sosteniendo a su primogénito. Yo solo aparecía en la esquina de algunas fotos de vacaciones, como un personaje secundario en la historia de mi propia familia. Tengo un hermano que es 3 años menor que yo. Desde que era pequeño, supe que no era el hijo elegido. No porque alguien lo dijera abiertamente, sino porque las pequeñas cosas se fueron acumulando hasta formar una montaña. Troy recibió su primer auto de mis padres para su cumpleaños número 16. Yo trabajé en una pizzería durante 2 años seguidos para comprar un Honda destartalado. Mis padres pagaron la matrícula universitaria de Troy. Yo pedí préstamos estudiantiles y todavía los estoy pagando cada mes. Hace 4 años, mi esposa se fue. Mis padres no me preguntaron si necesitaba ayuda con algo. No preguntaron si estaba bien. Lo primero que me dijo mamá cuando escuchó la noticia fue, ¿qué hiciste para que tu esposa se fuera? Y Troy ha estado desempleado durante 3 años, viviendo en la casa de mis padres con su esposa y sus 2 hijos, Jace, que tiene 11 años, y Cole, que tiene 9. Mis padres lo llaman ayuda temporal. 3 años, y sigue siendo temporal. Solía decirme a mí mismo que estaba bien. Preferían a Troy, ese era su asunto. Al menos no se metían con Kieran. Y estaba equivocado. El mayor error de mi vida fue pensar que la sangre tendría límites automáticamente. Me quedé callado durante tantos años. Pensé que mantener la paz era maduro porque pensaba que ceder era sabio. Pero mirando hacia esa cocina, me di cuenta de algo más claro que nunca. El silencio no es paz. El silencio es agachar la cabeza para que la gente pueda seguir pisándote. Y hoy, no iba a guardar silencio nunca más. Le dije a Kieran que esperara en el pasillo, luego entré a la cocina. Mi mamá todavía estaba sentada allí, con los ojos pegados a la pantalla de su teléfono. Ni siquiera levantó la vista cuando me paré frente a ella. Traté de mantener la voz tranquila cuando le pregunté, «Mamá, ¿dónde está la colección del abuelo?» Al escuchar la pregunta, mi mamá mantuvo la vista en la pantalla, respondiendo con el mismo tono que usaría para hablar del clima. «Oh, eso, tu papá y yo nos encargamos de ello». «Nos encargamos de ello». Esas palabras sonaron como alarmas en mi cabeza. Di otro paso hacia ella, mi voz subiendo de volumen. «¿Qué quieres decir con que se encargaron de ello?» Finalmente, mi mamá levantó la vista, sus ojos encontrándose con los míos como si yo fuera un niño siendo molesto.
Ella respondió, la vendimos. Esas viejas tarjetas de papel. ¿Qué sentido tiene mantenerlas amontonadas estorbando en la casa? Me quedé allí atónito. Se sentía como si hubieran succionado el aire de la habitación. Mi voz tembló. Esas tarjetas pertenecen a Kieran. El abuelo se las dio a mi hijo. Hay un documento notariado. Después de que dije eso, pasos resonaron desde atrás. Mi papá apareció en la puerta de la cocina desde el patio trasero, con los brazos cruzados. Su voz cansada, como si yo fuera el alborotador. No seas dramático, Holden. Tu abuelo no estaba lo suficientemente lúcido para tomar ese tipo de decisiones. Solo le estábamos ayudando. Me giré para enfrentar a papá. Mi voz tensa. ¿Ayudando vendiendo las cosas del abuelo y embolsándose el dinero? Ante eso, mi papá dio unos pasos más hacia adelante, su voz severa, como si estuviera sermoneando a un niño que no sabe nada. Apreté los dientes, conteniendo mi ira, conteniendo como lo veían como una carga. Cada palabra salía helada. Esta casa le pertenece a él. Ustedes dos son los que han estado viviendo aquí gratis todos estos años. Troy eligió ese momento exacto para entrometerse. Manos en los bolsillos. Medio sonriendo como si todo esto fuera solo una broma. Cálmate, hermano. Él está en un asilo ahora. No necesita esas cosas. Y Kieran no necesita unas viejas tarjetas de todos modos. El niño ni siquiera sabe jugar a la pelota. Mis manos se cerraron en puños. Esas palabras quemaron algo dentro de mí. Miré directamente a Troy y pregunté, ¿a dónde fue el dinero? Ante eso, mi mamá estalló en carcajadas. Su voz alegre como si estuviera anunciando buenas noticias. El pago inicial de una casa rodante. Toda la familia va a ir a Yellowstone este verano. A los niños les va a encantar. Pregunté de nuevo, ¿los niños? ¿Te refieres a los hijos de Troy? Mi papá intervino. Su voz afilada como un cuchillo. Los niños de la familia. Kieran también puede venir si dejas de ser difícil. Respiré hondo, tratando de mantener mi voz lo suficientemente firme, y dije, esa colección fue transferida legalmente a Kieran hace 2 años. Tiene un documento notariado. Por ley, esta es propiedad de mi hijo. Tan pronto como terminé de hablar, mi mamá se recostó en su silla, con los ojos llenos de desafío. Prácticamente gritó, ¿demandarnos? ¿Vas a demandar a tus padres? Por unas tarjetas de papel. Antes de que pudiera responder, una pequeña figura entró en la cocina y me congelé. Kieran, mi hijo, había escuchado todo. Sus ojos no estaban llenos de lágrimas, solo la mirada vacía de un niño que estaba acostumbrado a quedarse afuera, acostumbrado a no ser contado como parte de la familia. Lo dejé salir al auto sin decir otra palabra. Todo el camino a casa, Kieran se sentó en silencio, mirando por la ventana. Luego se volvió hacia mí, con su voz pequeña y temblorosa como si tuviera miedo de la respuesta. ¿Estás enojado conmigo, papá? Mis manos agarraron el volante para mantenerme entero. Tragué saliva con fuerza, tratando de empujar hacia abajo el nudo que bloqueaba mi garganta, y luego le susurré, nunca. Esto no es tu culpa. Esa noche, después de que Kieran se durmió, me senté solo en la sala oscura, mirando mi teléfono, dejándolo, mirando de nuevo. Pasaron 2 horas así. Luego llamé al abuelo. El asilo olía a lavanda artificial y tenía pisos tan limpios que podías ver tu reflejo en ellos. Limpios deliberadamente, como si estuvieran tratando de encubrir algo. A la mañana siguiente, fui a ver al abuelo como habíamos acordado la noche anterior. Estaba sentado en su habitación. La televisión transmitía un juego de béisbol, pero él no estaba mirando. Sus ojos estaban fijos en la ventana como si estuviera esperando que alguien lo llevara a casa. Tan pronto como me vio entrar, se dio la vuelta, entrecerró los ojos ante mi cara y preguntó, «¿Te ves terrible?» «¿Qué pasó?» Acerqué una silla a su lado y le conté todo de principio a fin. Escuchó sin interrumpir. Su rostro no cambió, tranquilo como un jugador de cartas de toda la vida. Cuando terminé, se quedó callado durante mucho tiempo.
Luego habló y me dijo, el chico piensa que es su culpa. Asentí, con la garganta apretada e incapaz de hablar, igual que cuando era pequeño. Cada vez que mis padres me regañaban injustamente o me comparaban con Troy, corría hacia él y me sentaba en silencio así. Sin llorar, sin quejarme, simplemente sentándome a su lado y esperando que pasara el dolor. Con 36 años, sentado frente a él, todavía era ese pequeño nieto que necesitaba un lugar donde apoyarse. Suspiró, con los ojos mirando a lo lejos como si estuviera viendo algún lugar distante, y susurró, no me sorprende. He vivido lo suficiente para saber lo extraña que se pone la gente cuando hay dinero de por medio. Como te dije antes, pero no pensé que sucedería tan rápido. Lo miré y pregunté, con la voz llena de impotencia, ¿no estás enojado? Se volvió para mirarme directamente a los ojos, con la voz extrañamente tranquila. ¿De qué serviría la ira? Soy demasiado viejo. Ya no tengo energía para estar enojado. Solo me queda energía para actuar. Después de decir eso, alcanzó un trozo de papel en la mesa, escribió rápidamente unas líneas, luego me lo entregó y dijo, llama a Heritage Auctions. Pregunta por Mike Patterson. Dile que Howard te refirió. Tomé el papel, mirándolo con muchas preguntas, y pregunté, ¿para qué? Sonrió, la sonrisa de alguien que sabe algo que los demás no, y luego respondió, para que confirmen a nombre de quien estaba registrada esa colección. Todavía no entendía. Pero antes de que pudiera preguntar más, ya había puesto su mano en mi hombro, con voz firme. Confía en mí y espera. No hagas nada todavía. Salí del asilo con más preguntas que respuestas. Dijo, espera. Y esperé. Las 6 semanas que siguieron fueron las 6 semanas más largas de mi vida. Y también, las últimas 6 semanas antes de que todo colapsara. 42 días. Más de 1000 horas viendo a mi hijo intentar fingir que todo era normal. Y yo. Esos 42 días se sintieron como vivir en una habitación sin ventanas. Soy padre soltero. Mi trabajo de contabilidad me enseñó paciencia con los números y cómo sentarme durante horas esperando que todo cuadre. Pero esto no era una hoja de cálculo. Este era mi hijo. Todas las noches viendo a Kieran sentarse solo frente al televisor. Quería conducir hasta la casa de mis padres. Quería golpear la puerta. Quería gritarles en la cara que había sido paciente toda mi vida. Que esta vez habían ido demasiado lejos. Pero cada vez que mi mano tocaba las llaves del auto, recordaba los ojos del abuelo, recordaba su voz tranquila diciendo, confía en mí. Y dejaba las llaves. Seguía esperando. Kieran seguía viendo jugar a los Reds todas las noches. Todavía leía libros sobre béisbol. Todavía se sabía las estadísticas de cada jugador de memoria, pero sus manos no tenían nada que tocar. Ninguna tarjeta para recoger, ojear y luego volver a poner cuidadosamente en su lugar. Una tarde, Kieran se paró en la puerta de mi habitación, con los ojos bajos, la voz pequeña como si tuviera miedo de ser rechazado. Papá, ¿puedo llamar al bisabuelo? Le pasé el teléfono. No hice preguntas. Los dos hablaron durante 45 minutos. Me senté en la mesa de la cocina fingiendo trabajar, pero mis oídos estaban atentos. La voz de Kieran contando sobre el juego de ayer. La risa del abuelo mezclada con tos seca saliendo por el altavoz. Hablaron sobre estadísticas de la temporada, sobre nuevos jugadores, sobre todo excepto la colección. Cuando me devolvió el teléfono, Kieran se quedó quieto un momento. Entonces bajaron las lágrimas. Sin sollozos, solo lágrimas silenciosas. La primera vez desde el día en que me paré frente a esa caja fuerte vacía. Caminé y lo abracé. No dije nada. Hay momentos en que el silencio es lo único que un padre puede hacer. Esa noche, después de que Kieran se durmió, llamé al abuelo. Mi voz no podía ocultar mi impaciencia y pregunté cómo iban las cosas. Al otro lado, el abuelo se mantuvo tan tranquilo como si nada hubiera pasado. Respondió brevemente, trabajando en ello. Solo sigue esperando. Y recuerda, no le digas nada a tus padres. Quería preguntar más, pero ya había colgado. 2 semanas antes del clímax, mi teléfono vibró.
Apareció un mensaje de texto en el chat grupal de la familia. Fiesta del 40 aniversario de bodas de mamá y papá. Próximo sábado, 5. Música en vivo y barbacoa al aire libre. Me desplacé hasta la última línea. La leí. La volví a leer. Luego la leí una vez más. No inviten al abuelo. Queremos mantenerlo privado. No queremos que tenga que viajar lejos. Ha estado cansado. No queremos que tenga que viajar lejos. Solté una risa amarga. No tenían miedo de que estuviera cansado. Tenían miedo de que apareciera. Esa noche, llamé al abuelo y le conté sobre la fiesta. Le dije, mis padres van a celebrar su aniversario el próximo fin de semana. Le dijeron a todos que no te invitaran. Silencio por un momento al otro lado. Luego se rió suavemente, su voz con algo que no pude descifrar. Me preguntó, ¿crees que me lo voy a perder? No sabía que había estado preparando el abuelo durante esas 6 semanas. Solo sabía que cuando entré al patio trasero de mis padres ese sábado por la noche, sentí que estaba a punto de entrar en el ojo de una tormenta. El patio trasero de mis padres en los suburbios de Cincinnati parecía una boda en miniatura. Luces LED colgadas por todas partes como estrellas caídas. Largas mesas de buffet con comida del restaurante más elegante de la zona. Música de los 80 a todo volumen desde altavoces alquilados solo para esta ocasión. Y esa casa rodante nueva estacionada justo enfrente de la casa, brillando bajo las luces como un trofeo. La casa rodante fue comprada con la colección de mi hijo. Más exactamente, fue comprada con dinero robado. Desvergonzados, tal como trataron a mi abuelo todos estos años. Había unas 50 personas allí, amigos, parientes, vecinos. Mis padres estaban en medio del patio aceptando felicitaciones, radiantes tomados de la mano como recién casados en una película. Troy y su esposa Megan estaban parados junto a la casa rodante, contándole emocionados a cualquiera que escuchara sobre sus planes de Yellowstone. Hace y Cole corrían por el patio gritando, casi derribando la mesa de bebidas, y todos se reían y decían, esos niños tienen tanta energía. Pero para mí, eran como 2 perritos no entrenados ladrando fuerte mientras nadie se molestaba en regañarlos. Kieran estaba a mi lado en la esquina del patio, en silencio. No se quejó de la camisa de vestir que le obligué a usar. No pidió irse a casa temprano. Sus ojos seguían mirando hacia la puerta como si estuviera esperando algo. Él lo sabía. No se lo dije, pero él lo sabía. Pasaron 30 minutos. La música seguía sonando. La comida seguía saliendo. El olor a barbacoa y perfume barato se mezclaba en el aire. Las risas aún resonaban. Todo es normal hasta el punto de ser falso. Entonces la puerta se abrió. Mi abuelo entró. Más de 80 años, con la espalda recta como una regla, caminando lenta pero seguramente. Este no era el caminar de un anciano frágil que necesitaba atención profesional. Este era el caminar de un hombre con un propósito. A su lado había un hombre de mediana edad con traje que llevaba un maletín de cuero. Detrás de ellos había una mujer sosteniendo una carpeta. La música seguía sonando, pero todos los ojos se habían vuelto hacia la puerta. Mi mamá fue la primera en hablar. Su voz subiendo una octava, dulce como la miel mezclada con azúcar. Papá, no sabía que vendrías. ¿Por qué no nos avisaste con tiempo? Pero vi que le temblaban las manos. Estaba asustada. El abuelo se detuvo en medio del patio, con los ojos barriendo a la multitud, luego posándose en mi mamá, con voz tranquila. No necesito una invitación para venir a mi propia casa. Esa declaración hizo que mi mamá se congelara. Mi papá dio un paso adelante rápidamente, tratando de sonreír, pero su boca se contraía. Dijo, papá, esta es nuestra fiesta de aniversario. ¿Qué tal si entras y descansas? Te llevaré algo de comida. El abuelo lo interrumpió. Su voz seguía ligera, como si estuviera preguntando por el clima. ¿De dónde salió el dinero para esta fiesta? Silencio. Mi papá no se atrevió a responder. El abuelo caminó hacia la mesa de control de música y la desconectó. La música murió al instante.
50 personas se quedaron congeladas en el repentino silencio. Luego se volvió para enfrentar a la multitud, su voz clara. Tengo algunas cosas que decir, y creo que deberían decirse frente a todos aquí porque serán testigos. Mi papá intentó interrumpir, gritando, «Papá, no hagas esto. Aquí no». El abuelo lo ignoró y continuó dirigiéndose a la multitud. Hace 2 meses, mi colección de tarjetas de béisbol fue vendida. La colección que pasé 60 años construyendo. La colección que le había dado a Kieran, mi bisnieto. Todos los ojos se volvieron hacia Kieran. Mi hijo se mantuvo erguido. No agachó la cabeza. No se escondió. El abuelo continuó, con voz firme. La vendieron a un comprador por $70,000. La colección valía al menos $95,000, pero a ellos no les importó. Solo necesitaban dinero rápido para conseguir esa casa rodante. Señaló hacia la casa rodante. 50 cabezas se giraron para seguir el gesto. Mi mamá tartamudeó, su rostro palideciendo. Papá, no estabas usando esas cosas. El abuelo se volvió para mirar directamente a la cara de mi mamá, con la voz fría como el hielo. Porque ya no me pertenecían. Se las había dado a Kieran con documentación notariada con registros de Heritage Auctions confirmando la propiedad desde hace 2 años. Y no había terminado. Se volvió hacia el hombre del traje y lo presentó a la multitud. Este es mi abogado y ella es una representante de la casa de subastas que puede confirmar que esa colección estaba registrada a nombre de Kieran hace 2 años. La cara de mi papá pasó de roja a mortalmente pálida, su voz tartamudeando. Papá, no puedes. El abuelo dio un paso adelante, mirando directamente a los ojos de su hijo, con voz firme. No solo puedo, lo he hecho. Ustedes vendieron una propiedad que no les pertenecía. Por ley, eso es robo. El comprador exige un reembolso porque la transacción fue inválida. Troy corrió desde la casa rodante. Con la cara roja brillante, gritando, «Estás loco. Eres un viejo senil». Jace, de 11 años, corrió para pararse junto a su papá, con la cara arrugada, señalando a su bisabuelo. El bisabuelo es malo. Arruinó la fiesta de la abuela y el abuelo. Cole, de 9 años, no se iba a quedar atrás, frunciendo los labios con voz de malcriado. Mamá tenía razón. El bisabuelo es viejo, así que su cerebro no funciona bien. Troy entró en pánico y corrió a taparles la boca, pero era demasiado tarde. Megan rápidamente los metió en la casa, con la cara roja de vergüenza. El abuelo observó a los 2 niños durante un largo momento. No enojado, solo con una profunda decepción en sus ojos. Luego se volvió para mirar a Troy, con voz lenta, cada palabra cayendo pesadamente. Mira cómo estás criando a tus hijos. No podría estar más decepcionado. Troy se quedó congelado como si acabara de recibir una bofetada. El abuelo se volvió hacia la multitud, su voz resonando por todo el patio. Y hay una cosa más. Hizo un gesto alrededor del patio, alrededor de la casa, alrededor de la propiedad en la que mis padres habían vivido durante décadas, y luego dijo con severidad, «Esta casa me pertenece. Nunca transferí el título. La voy a vender dentro de los próximos 90 días». Cuando terminaron sus palabras, mi mamá rompió a llorar, no llorando de arrepentimiento, llorando de miedo. Troy estaba parado en medio del patio, mirando a su alrededor como si tratara de encontrar a alguien a quien culpar. El abuelo ya no los miraba. Caminó hacia Kieran. Mi hijo se quedó quieto, con los ojos muy abiertos, mirando a su bisabuelo. El abuelo se arrodilló lentamente, aunque sabía que le dolían las rodillas porque se había quejado de ello innumerables veces. Puso ambas manos sobre los hombros de Kieran, mirando directamente a sus ojos, su voz suavizándose como una persona completamente diferente. No hiciste nada malo. ¿Me escuchas? Nada es tu culpa. Nunca. Kieran asintió. Sus ojos estaban húmedos, pero no cayeron lágrimas. El abuelo se levantó después de animarlo, volviéndose para mirar la fiesta arruinada. 50 personas estaban allí, nadie decía nada, nadie sabía qué hacer. Habló, su voz sin una pizca de arrepentimiento.
lamento arruinar la celebración del aniversario, pero no lamento decir la verdad. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. El abogado y la mujer de la casa de subastas lo siguieron. Tomé la mano de Kieran. Salimos tras él. Detrás de nosotros estaban los sollozos de mamá, Troy gritando algo, los susurros ansiosos de 50 personas que no sabían cómo reaccionar. Alguien volvió a conectar la música, comenzó a sonar. Nadie bailó. En el camino a casa, Kieran se sentó en silencio en el asiento trasero durante mucho tiempo. Luego se inclinó hacia adelante, con voz suave mientras preguntaba, «Papá, el bisabuelo los odia». Lo miré por el espejo retrovisor. No sabía qué decir, pero sabía una cosa con seguridad. Después de esa noche, mi familia nunca volvería a ser la misma, y no estaba seguro de que eso fuera algo malo. Después de ese día, la fiesta de aniversario se convirtió repentinamente en la exposición pública de mi familia, donde todos los parientes y vecinos se enteraron de lo que mis padres siempre habían mantenido oculto. Vivían en una casa que no les pertenecía, criaron a sus hijos con dinero robado a su nieto y trataron a su propio padre como una carga que había que desechar. En el viaje de regreso al asilo con el abuelo, nadie dijo nada. Pero cuando llegamos, en lugar de entrar, señaló hacia el jardín y la parte trasera. Nos sentamos allí durante mucho tiempo en ese viejo banco de madera bajo el roble, donde el canto de los pájaros y el susurro de las hojas llenaban el espacio entre 3 generaciones. Fue entonces también cuando el abuelo y yo nos sinceramos sobre cosas que habíamos mantenido ocultas durante más de 40 años. Miró hacia la distancia, bajando la voz mientras me decía, «Vi todo, cómo te trataban. El auto que compraron para Troy, la matrícula que pagaron para Troy y la forma en que te miraban como si fueras el hijo de repuesto». Tragué saliva con fuerza. Todos esos años pensé que era invisible para todos. Continuó, con los ojos mirando sus manos arrugadas, pero esa fue su elección. No interferí con cómo te criaban porque yo también cometí errores. Puse fe absoluta en el único hijo que tenía. Y él tiró toda esa fe por la ventana. Luego nos contó a Kieran y a mí sobre la infancia emocionalmente carente de un niño que perdió a su padre a los 7 años. Sobre el anhelo de darle a su hijo lo que él nunca había tenido. Sobre las noches que se quedó trabajando turnos extra para ahorrar dinero para la universidad de mi papá. Luego suspiró, con voz amarga. Pero tal vez compensar las cosas con alguien que no sabe valorar el amor familiar no tiene sentido, como regar un árbol que ya está muerto de raíz. Y le conté sobre mis 36 años deseando amor de mis padres. Sobre las noches acostado en la cama, escuchando risas desde la habitación de Troy al lado, sobre querer solo un abrazo como el que recibía mi hermano. Solo una vez, sentí que estaba parado afuera de una puerta de vidrio, mirando dentro de mi propia casa sin saber cómo entrar. Kieran se sentó en silencio a nuestro lado, escuchando. Ese día fue la primera vez que presenció las heridas que los adultos mantienen ocultas. Tal vez no lo entendió todo, pero vi que sus ojos cambiaban al darse cuenta de que su dolor no estaba solo. Cuando nos levantamos para irnos, el abuelo nos abrazó a ambos. 3 generaciones de hombres abrazándose bajo ese viejo roble. 3 generaciones con diferentes heridas, pero compartiendo el mismo anhelo de ser amados de la manera correcta. Él pudo haber fallado con mi papá. Lo admitió. Pero conmigo, yo no podía fallar con Kieran. No se me permitía. El ciclo tenía que detenerse con mi generación. Y fue entonces también cuando mi familia entró en la fase de colapso que nadie podía salvar. Han pasado 6 meses desde la fiesta. Mi vida ha cambiado de formas que nunca podría haber imaginado. El comprador exigió un reembolso porque la transacción era inválida. Mis padres tuvieron que devolver $70,000 que no tenían. Tuvieron que vender la casa rodante con una pérdida considerable y pedir prestado de todas partes para reunir suficiente dinero para el reembolso. El sueño de Yellowstone se esfumó. La mayor parte de la colección fue recuperada, pero las 7 tarjetas más valiosas ya habían sido vendidas por el comprador a otra persona antes de que todo estallara, incluida la tarjeta de Roberto Clemente de 1955, la tarjeta favorita del abuelo. La que compró con su primer cheque de pago al salir de la escuela. El abuelo vendió la casa, pero no como castigo.
Usó parte de ella para establecer un fondo fiduciario para Kieran, y el resto lo donó a una organización benéfica que apoya a niños pobres de la zona. Hace y Cole no recibieron nada. No porque los odiara, sino porque sus palabras ese día le mostraron lo que sus padres habían plantado en las cabezas de esos niños. El respeto no se puede comprar con dinero y no se puede dar a personas que no saben valorarlo. Después de nuestra conversación bajo el roble, le pregunté si podía traerlo a casa, a mi pequeña casa. Le dije que tal vez no sería tan completa como el asilo, sin enfermeras las 24 horas, sin comidas médicamente aprobadas, pero tenía el amor de Kieran y el mío. Simplemente sonrió y asintió. La relación con mis padres y Troy ya no existe. No hay llamadas, ni mensajes de texto, nadie está tratando de arreglar las cosas, y yo tampoco quiero saber nada de ellos. Al menos no en este momento. Pero hubo una cosa que el abuelo me ocultó durante 6 meses. Antes de resolver todo, su abogado hizo que mis padres firmaran un acuerdo. Si hacían algo para acosar o amenazar a Kieran y a mí, él presentaría una demanda civil exigiendo una compensación total por todos los daños, incluidas las 7 tarjetas perdidas. Con un valor que alcanza decenas de miles de dólares, se quedarían endeudados de por vida. Toda la evidencia, documentos notariados, registros de la casa de subastas, todo había sido cuidadosamente preservado. Probablemente por eso han estado completamente en silencio. Si alguien me preguntara si estoy triste porque la familia se desmoronó, diría que sí. Pero si estás en una familia lo suficientemente desvergonzada como para robar la propiedad de un niño de 11 años, donde incluso un hombre de 84 años eligió no perdonar, entonces tal vez esa ruptura era necesaria. Quizás algún día Kieran me pregunte por sus abuelos, por el tío Troy, por 2 primos a los que nunca fue cercano. No le diré que no los perdono. Le diré que todavía no. El perdón es un viaje, no una decisión, y algunas heridas necesitan tiempo para sanar. Anoche, los 3 nos sentamos a ver jugar a los Reds. Kieran sostenía su álbum de tarjetas, pasando las páginas con espacios vacíos donde las 7 tarjetas perdidas nunca volverán. Se detuvo en una página, tocando el espacio con el dedo, luego se volvió hacia su bisabuelo, con voz suave. Abuelo, lamento lo de la tarjeta de Clemente. El abuelo estuvo callado durante mucho tiempo. Luego puso su mano en el hombro de Kieran, con voz cálida. No es tu culpa, pero ¿sabes qué? Las tarjetas se pueden perder. Los recuerdos no te los puede quitar nadie. Kieran asintió. Sus ojos miraron hacia la televisión, pero vi que la comisura de su boca se curvaba un poco hacia arriba. Creo que él entiende. La historia me enseñó una cosa. La familia no es una licencia para ser maltratado. La sangre no significa que tengas que agachar la cabeza y aguantar. Y proteger a las personas que amas a veces significa poner límites con tus propios parientes de sangre. Si te llevas algo de esta historia, espero que sean 3 cosas. Primero, si tienes bienes que quieres dejar a alguien, haz el papeleo. La confianza no reemplaza la documentación legal. Mi abuelo entendió eso y gracias a ello, Kieran recuperó la mayor parte de su colección. Segundo, guardar silencio para mantener la paz no es paz. Es permitir que otros sigan cruzando tus límites. Tercero, presta atención a los niños callados. Solo porque no lloren no significa que no les duela. A veces, los niños callados son los que más sufren. Si fueras yo, ¿te atreverías a cortar lazos con tus padres para proteger a tu hijo? ¿Mi abuelo fue demasiado lejos al anunciar todo frente a 50 personas, o fue necesario? Deja tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si la historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta para apoyar las historias que realmente necesitan ser contadas. Gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos en las siguientes historias.